Bueno, ¿quién soy? David Díez Cebollero, como podéis ver, pues un perfil de formación básicamente de tecnología, de hecho soy doctor en Ciencias de la Computación. Estuve 10 años en la universidad pública y en universidades por estos mundos de Dios, y cambia un poco hace 5 años cuando decido hacer el MIP en ISDI, que es el sitio donde conozco, tengo la relación con Esther, y decido volver otra vez al mundo de la empresa, y desde entonces pues estuve 3 años en una startup de inteligencia artificial y ahora en Everis trabajando dentro del área de tecnología, y en concreto soy el responsable de estrategia cloud, que es bueno, pues una nueva área que estamos impulsando y que yo creo que durante la sesión podréis entender por qué una área específica que hable sobre estrategia cloud. Cuando llego a esta slide siempre digo que lo más importante es mi dirección de correo y mi perfil de LinkedIn, pero hoy no la he puesto, está al final de la presentación. En cualquier caso, cuando lleguéis, sentiros libres de contactar y bueno, cualquier duda que os pueda surgir o tema que queréis tratar relacionado con cloud o en general con tecnología, porque como veis he tocado muchos palos, desde la inteligencia artificial, la experiencia digital, temas asociados a metodologías de diseño, desarrollo, etcétera. Bueno, vamos con qué vamos a ver en esta hora y 20 minutos más o menos que tenemos. El índice, más allá, lo que intento es tener 2 partes. Una primera sobre, digamos, los básicos del cloud computing, para aquellos que seáis profanos en la materia, pues que os vayáis al menos con un vocabulario y una serie de términos y conceptos que creo que es interesante adquirir. Y una segunda parte donde quiero hablar del valor que tiene cloud desde el punto de vista de negocio, que en este momento yo creo que cloud es, como aparece ahí en el tercer epígrafe, el gran habilitador del negocio digital. Intentaré explicar por qué esta afirmación tan rotunda, que de alguna manera para mí es, si no te mueves a cloud es bastante complicado que una compañía pueda competir en negocio digital o en ámbitos digitales. Entonces, bueno, intentaré justificar, como digo, una afirmación tan rotunda. Cloud computing es eso. Son esas 2 fotografías que os estoy poniendo ahí. A la izquierda eso es un data center, ¿de acuerdo? En la foto de la izquierda, según lo veo, es lo que sería el internet de un data center. Al final es un conjunto de ordenadores especiales, se hace únicamente lo que es la placa base, que están todos ellos interconectados. Esos se encuentran en armarios y que ocupan, como podéis ver, el de la derecha, creo que esto es un data center no está todavía, es un proyecto de data center de AWS en París. Y bueno, pues hablamos de extensiones de 2, 3, 4 campos de fútbol, en el cual tenemos todos estos armarios con capacidades de cómputo. Entonces, si hablamos de qué es cloud computing, de alguna forma pues es hacer outsourcing, ¿no? El concepto de outsourcing, solo que en este caso lo que estamos haciendo es con recursos de computación. Entendemos recursos de computación, almacenamiento de datos, entendemos el tener procesadores, entendemos tener también conectividad, ¿de acuerdo? Y esto lo que hacemos es que lo estamos ofreciendo en modo servicio. De alguna manera, lo que tú haces cuando contratas un servicio en cloud, en este caso una base de datos, es que un trocito de esas bandejas donde hay una capacidad de almacenamiento, te la están sirviendo. Lo que pasa, claro, que es que ese trocito de esa bandeja cambia según el momento. Eso es uno de los elementos esenciales que ahora veremos cuando estamos hablando de cloud. Entonces, ¿realmente qué es cloud? Pues algo que las empresas antes tenían, y tenían en on-premise, en in-house, ¿no? El tener ese data center, ese espacio donde tenían sus servidores. Lo que hacemos es que lo tenemos fuera y hay un proveedor que nos lo está ofreciendo y que tiene esos data centers, sin pedir la expresión, a lo bestia, ¿no? En extensiones enormes, y además ahora mismo, bueno, pues bastante numerosos los que podemos encontrar alrededor del globo. ¿Qué características tienen? Y aquí, si puedes un segundito poner un vídeo. What does cloud do? Cloud is an on-demand self-service environment. This allows businesses quick access to services without manual setup. Cloud uses shared resource pooling. This means a single application can be shared among many users, yet uniquely customized, without requiring each user to have their own copy. Cloud has rapid elasticity. Companies can scale their usage levels up or down as needed. Cloud is a measured service. Cloud services are often pay-as-you-go. In other words, customers only pay for what they use. Cloud has internet access. Because users of public clouds can plug into their data and applications through the internet, they have 24/7 access anywhere from any device. Cloud is reliable. Cloud is an optimized platform, making sure you don't have to experience an error.
like this. Cloud is secure. Best security practices from hyperscalers like Google, Microsoft, Amazon, and Alibaba can offer bleeding-edge security that a single enterprise could never afford to maintain. These 7 characteristics allow businesses to be more agile, work with greater flexibility, and innovate quicker. Thanks, Cloud. Aquí está hablando de lo que se habla cuando hablamos de cloud público, ¿de acuerdo? Luego veremos esa diferencia entre cloud privado o cloud público, los conceptos que van surgiendo de cloud híbrido y multicloud. Esas serían las 7 características que hacen que cloud sea una solución interesante. El primero de ellos, los 3 primeros creo que son los más interesantes y los que convierten a cloud en algo absolutamente novedoso. Lo que está diciendo es que los servicios se piden en demanda, que tenemos un conjunto de recursos, que es un pool, que nosotros cuando los necesitamos nos los da. Y el tercero habla del concepto de elasticidad, que es la capacidad de tener más o menos recursos según las necesidades. Claro, esto es algo que es absolutamente novedoso y que hasta el momento no teníamos en la magnitud que lo podemos tener ahora. Lo que estamos hablando es que si en un momento dado tenemos un pico de demanda de usuarios o de clientes, nosotros lo que podemos decirle al cloud es: dame más recursos, ¿de acuerdo? Y además ese más recursos se puede hacer de manera automatizada. No es que siquiera yo le tenga que decir dame más recursos, sino que lo que sucede es que directamente yo puedo tener reglas programadas que si veo que mi nivel de servicio no está en lo que yo espero, automáticamente me da más recursos, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos planteando cuando hablábamos de ese data center que veíamos anteriormente, cuando veíamos esta foto. Al final, en este caso, AWS tiene distintos data centers como estos repartidos por toda Europa. Yo lo que decido es en qué región quiero estar. Eso tiene elementos asociados a legislación y regulación que luego veremos. Entonces, lo que digo es, de todos los recursos que tú tienes instalados en Europa, yo ahora mismo te contrato una cantidad. Y además con unas reglas, que son que si mi nivel de servicio no está en lo que yo quiero, tú vas a ser capaz de darme más recursos. Eso es lo que estamos logrando cuando trabajamos en cloud, y son esas 3 características, que es: los servicios son a demanda y además nos los provee de forma automática si lo queremos, tenemos un pool de recursos donde yo puedo estar recogiendo, y por último, tengo esa elasticidad que la puedo hacer en tiempo real. Decía antes que esto es outsourcing. Bueno, pues si pensáramos en un outsourcing de personas, que suele ser la forma habitual, ¿no?, de subcontratación, pues pensemos en edificios de personas a las que yo puedo empezar a recurrir para poder ejecutar un proyecto y que si no lo necesito, vuelvo hacia atrás. Esas 3 características se explican, yo creo que bastante bien en esta gráfica. ¿Qué es lo que sucede en un modelo tradicional? Yo lo que estoy fijando, arriba a la izquierda, lo que aparece en rojo es: tengo una infraestructura que yo he comprado o que tengo contratado. Y eso es toda la capacidad que yo puedo dar en cuanto a los recursos. ¿Cuál es el problema que yo tengo? Que si en un momento dado necesito menos recursos, estoy pagando por algo que realmente no me está dando valor. Y la otra situación que puede ser peor, que es se produce un pico de demanda y entonces no soy capaz de satisfacerlo. Dejadme que lo lleve a un mundo bastante claro para entender lo que es el mundo del retail. Pensemos, pues, una gran compañía del noroeste que vende ropa y que en un momento dado tiene el Black Friday y se produce un pico. O yo tengo dimensionada toda mi infraestructura para soportar lo que va a pasarme en el Black Friday, o ese día puede suceder que yo no puedo satisfacer todas las compras, con el riesgo reputacional que eso conlleva y además las pérdidas de venta. Pero tener esa infraestructura cuando aproximadamente en el mundo del retail casi un 9%, 10% de las ventas se están produciendo en ese momento, imaginaos lo que significa, que el resto del año estoy pagando por 10 veces más infraestructura de la que yo necesito. En un modelo cloud, en el que yo tengo ese pool de recursos, que lo voy haciendo una elasticidad en tiempo real, lo que digo es, voy adaptando la infraestructura que me das a mí, que me provees, en función de la demanda que yo tengo, ¿de acuerdo? Esa es, desde ese punto de vista, desde de lo que tiene que ver con cloud y el cambio de modelo, la principal característica que tenemos. Y esto es gracias a que esos servicios pueden ser aprovisionados en tiempo real, a demanda, gracias y de forma elástica, según las necesidades que tenemos. Algunos conceptos básicos sobre cloud. El primero de ellos es el más técnico, espero explicarlo bien, pararme todo lo que sea necesario, por favor, porque es la idea de virtualización, ¿de acuerdo? Para entenderlo vamos a llevarnos al portátil que seguro que ahora todos vosotros tenéis delante vuestro o a vuestro PC. En un ordenador normal lo que tenemos es el hardware,
¿vale? Lo que es la máquina. Luego tenemos que instalar un sistema operativo, pues la mayoría tendréis Windows, algunos otros tendréis Mac, puede que haya algún raro por aquí que tenga Linux, y luego sobre el sistema operativo yo tengo mi conjunto de aplicaciones y mis soluciones que son las que yo estoy trabajando, ¿de acuerdo? Eso hace que esa aplicación se ejecuta sobre el sistema operativo, que lo que hace es mandarle órdenes al ordenador, y en el caso concreto de procesamiento lo procesa sobre el procesador del ordenador. Cuando estamos virtualizando, lo que hacemos es que ponemos una capa intermedia, que es la capa de virtualización. Yo tendría mi ordenador, tenía la virtualización, que es una emulación. ¿Qué tiene un ordenador? Al final el ordenador tiene un procesador, tiene un disco de almacenamiento, yo lo emulo en software. Tengo un procesador que es software, tengo una zona de almacenamiento que es software. Sobre él el sistema operativo y sobre él las aplicaciones. Cuando se están ejecutando, en realidad se ejecutan sobre la máquina, pero a ti te parece que está ejecutando sobre la capa de virtualización, ¿de acuerdo? Él se encarga de gestionar los recursos que tiene hardware para al final poder atender las peticiones. Eso tiene una ventaja, porque como podéis ver en la imagen, yo podría tener mi portátil dual, podría tener instalados varios sistemas operativos, porque el sistema operativo no se está ejecutando directamente sobre la máquina, sino sobre esa capa de virtualización, ¿de acuerdo? En el caso concreto del cloud computing, ese tipo de visualización se llama hipervisores. Y esa foto que hemos visto antes de esos armarios llenos de placas de ordenador, sobre todos ellos hay instalado un hipervisor. Con lo cual, al final, ese edificio de varios campos de fútbol, extensión de varios campos de fútbol, en realidad es como si fuera un único ordenador. Virtualmente sería un único ordenador. Y eso lo que me permite entonces es gestionarlo, y gestionarlo con software. Porque claro, yo en un momento dado, si a ti te tengo que dar una capacidad de una bandeja o de otra, no tiene que ir alguien corriendo para pinchar una bandeja o pinchar la otra. Todo ello tiene por encima esa capa de virtualización y yo automáticamente le digo, necesito estos recursos, donde sea, ¿vale? Y ahora son en un sitio y mañana cuando los pido son en otro. Entonces, desde el punto de vista técnico, cuando hablamos de cloud, el valor está en tener esa capacidad de poder virtualizar. No estamos utilizando los recursos hardware de manera directa, sino que lo estamos haciendo a través de una capa que es la que se encarga de gestionar esos recursos hardware. Y eso nos permite ese pool de recursos, esa capacidad de ser elástico, ese a demanda, lo que necesitas me lo vas a dar. Por cierto, pregunta que me suelen hacer aquí, que es, ¿pero se puede satisfacer toda la demanda del mundo con todos los data centers? Y la respuesta es, no os preocupéis, o sea, capacidad de cómputo ahora mismo que tenemos es enorme, pero además pensemos que esto es un modelo que lo que está haciendo es saber gestionar la demanda en distintos picos. Lo normal suele ser que muchos de los procesos que ejecutan las grandes corporaciones sean por las noches. Y entonces, en ese momento necesito esa capacidad de cómputo. Sin embargo, si tengo un e-commerce, seguramente lo tengo durante el día. Y luego también tenemos el elemento de el uso horario, ¿de acuerdo? ¿En qué momento vamos utilizando los recursos? Entonces, ahora mismo esa pregunta que suele surgir es una de, ¿pero puede pasar que no tengan recursos? No puede pasar, ya os lo aseguro. De hecho, si vamos a otro elemento que aparecía en el vídeo, que es la seguridad, algunos servicios de Amazon certifican que dan un 99.999, ¿vale? Eso significa que la probabilidad de que fallen es nula, porque cuando das un 99.999 no va a fallar. Además, luego existen respaldos automáticos, se están replicando, o sea que no, ahora mismo estos servicios no se van a caer, ¿de acuerdo? Algunos conceptos que utilizamos habitualmente, como la idea del IaaS y el SaaS, que bueno, quizás los conozcáis, pero creo que es bueno volver a ellos porque nos va a permitir también entender por qué las empresas se han ido moviendo al cloud, o cómo las empresas se han ido moviendo al cloud, o cuál es la estrategia que nos lleva a movernos al cloud. Entonces, lo primero de todo es cuando estamos hablando de que algo está on-premise. Bueno, ya decía anteriormente que tener un data center era algo que las empresas tenían. Desde luego que las grandes corporaciones tenían sus data centers y una empresa de tamaño medio, pues al final tenía esa zona ahí apartada. Yo quiero recordar cuando estabais en el sitio anterior haber visto el espacio que teníais vosotros con los servidores y demás. Entonces, en ese caso, lo que yo tengo es físicamente todo, ¿de acuerdo? El hardware, es decir, la capacidad de almacenamiento, los servidores, la virtualización, porque tú realmente cuando trabajabas en on-premise estabas también virtualizando tus máquinas, ¿de acuerdo? No las que ofrecías hacia terceros. Y luego a partir de ahí, sistema operativo, las aplicaciones, los datos, y tú tenías que hacer la gestión de todo completo, ¿de acuerdo? Si me permitís el símil, pues sería la situación en la que me compro un coche y el coche es mío y yo soy responsable de todo. Soy responsable del mantenimiento del vehículo, soy responsable de conducirlo y soy responsable de echarle combustible, ¿de acuerdo? Cuando vamos a un modelo IaaS, es que lo que yo estoy haciendo outsourcing, lo que estoy contratando es infraestructura, es decir, capacidad de almacenamiento,
capacidad de procesamiento, capacidad de enrutamiento, ¿de acuerdo? Que cuando hacéis una petición a una dirección, a URL, lo mande a donde corresponde, o cuando alguien quiere cargar vuestra página de T2 Media, pues se carga la página que queréis, está enrutando las peticiones. Eso es lo que estamos contratando, ¿de acuerdo? Eso es lo que está virtualizado y es lo que un proveedor, un Azure, un AWS, un Google nos dicen: oyes, yo te vendo esta capacidad de cómputo. Y tú contratas. Quiero una capacidad de cómputo de tipo T1 media no sé qué. Y eso está asociado. Esto es tanto como con tener 250 procesadores de este estilo. O no, contrato otro que es como tener 350 procesadores de este estilo. O estoy contratando almacenamiento. No sé cuántas gigas de almacenamiento, ¿de acuerdo? Y sobre eso, yo ahora lo que hago es la gestión. Yo tengo que tener a alguien que sea un experto en cloud o una persona de voz que instala el sistema operativo y aquellas soluciones que yo necesito para estar trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que estaríamos hablando es que hemos hecho el alquiler del vehículo. Yo me he dejado el tener el coche, no tengo la parte hardware, pero yo sigo siendo, bueno, realmente no sería un alquiler, si en este caso, sería más bien que he hecho un leasing, un renting, ¿de acuerdo? Tengo el coche, pero yo soy todavía responsable de mantenimiento, el combustible y demás. Modelo IaaS, que es el más habitual y el primero que han tomado las empresas, que han dicho: yo no tengo por qué tener ese hardware ocupándome un espacio y además unas necesidades de mantenimiento, luego veremos que es el tema del TCO, el coste de propiedad, cuando alguien me lo ofrece, ¿vale? Ese es el modelo más habitual. El siguiente sería el modelo PaaS. Lo que yo estoy contratando es outsourcing, ya no es solo la capacidad de cómputo o de procesamiento, almacenamiento y demás, también es el sistema operativo y también sería el básico para poder ejecutar programas. Y yo lo que hago es únicamente gestionar el dato y las aplicaciones, ¿vale? En los modelos PaaS, sobre todo lo que están orientados es más hacia los programadores. Tú me das el entorno para que yo pueda estar trabajando. Ahora mismo, cuando hablamos de inteligencia artificial y machine learning, es muy habitual trabajar en modelo PaaS. De hecho, la nube de Azure está muy orientada a los modelos PaaS. Entras a un sitio donde tú accedes y ahí tú empiezas a programar y desarrollar tus soluciones. Y todo lo que es necesario hacia abajo, yo ya te lo estoy dando, ¿de acuerdo? Aquí sí que sería el alquiler del vehículo, porque tengo el vehículo, además tú has hecho el mantenimiento y yo lo que tengo que hacer es conducirlo, ¿de acuerdo? Y el modelo SaaS, que es el otro modelo más habitual, digamos que el cloud ha llegado por 2 puntos. Mundo IaaS, veremos ahora por qué, como decía, ese elemento de coste de propiedad. Mundo SaaS, directamente te lo doy todo, hasta la aplicación, ¿no? Salesforce, te doy un usuario y una contraseña y ya puedes empezar a utilizar la aplicación sabiendo que los datos son tuyos o que hay unos acuerdos por el cual ese dato es tuyo, elementos asociados al multitenance y demás, pero tú no tienes que instalar nada, ni las máquinas, ni el sistema operativo, ni el software para poderlo ejecutar, ¿no? En este caso, pues hemos movido al modelo Taxi o Cabify, porque yo lo que digo es: quiero que me lleves de un punto a otro. Y no me tengo que preocupar ni del vehículo, ni de mantenerlo, ni de conducir para ir de un punto a otro, ¿de acuerdo? ¿Qué ventajas vamos teniendo en cada uno de ellos? Claro, hay que entender que comprar máquinas no es solo comprar máquinas, es el tema de tener que estar manteniéndolas. Pero también en el caso del software, hay algo que es muy importante y tiene que ver con el SaaS, y es el hecho de tener que estar actualizando versiones, ¿vale? Algunos que pues ya estén en los 40, como es mi caso, y todavía recordarán esa época más en que el área de IT era el chico que te venía para instalarte las impresoras, ¿no? Que es el hecho de tener que estar actualizando versiones, o que de repente alguien se conectaba a tu PC en remoto porque te tenía que actualizar no sé qué software. Eso al final consume mucho tiempo y consume muchos recursos. Es algo que nos estamos ahorrando. Todo aquello que sea poder hacer outsourcing de lo que es gestión, obviamente es algo que nos da un valor. Los 4 modelos clásicos de los que hablamos, cada día es más complicado, ¿de acuerdo? Ahora también se habla de contenedores como servicios, funciones como servicio, etcétera, pero quedémonos con estas 4 aproximaciones que son las básicas para seguir construyendo sobre qué es cloud. Otro concepto que quiero que quede, porque ahora mismo cuando hablamos del punto de vista de las empresas es importante, que es la idea de cloud público, cloud híbrido y multicloud, ¿vale? Una empresa puede trabajar en un cloud privado, que sería: tengo mi data center, virtualizo mi data center y ofrezco los servicios de data center a la propia compañía en modo paquete de servicios, ¿de acuerdo? Eso es lo que sería un cloud privado. De hecho, las grandes entidades, las grandes corporaciones, los bancos empezaron con cloud privados y siguen teniendo cloud privado, ¿vale? De hecho, incluso por temas regulatorios en ocasiones se te obliga a tener cloud privado. Ahora se está trabajando sobre la idea de combinar el cloud privado
con el cloud público, que sería el caso del vídeo. AWS, Azure, Alibaba en China, Google, esos son cloud públicos. Esos servicios de computación yo te los estoy ofreciendo en modo tercero. Cada vez más se trabaja en modelos híbridos. Las compañías lo que se están moviendo es a tener esos modelos híbridos, que es una parte de mis sistemas están en privado, una parte de mis sistemas están en público. O una parte, mejor decir, de mis activos están en privado, otra parte están en público. Os pongo un caso, porque hablo de activos, por ejemplo, con el dato. ¿Qué sucede? Pues que el dato ahora mismo tiene mucho valor, y el hecho mismo del volumen del dato tiene valor, pero nos encontramos que en los cloud públicos nos dan determinados servicios que están muy optimizados para determinados tipos de operaciones y procesamientos del dato. Aplicar algoritmos de inteligencia artificial, deep learning, etc. Yo tengo mi dato en privado, y cuando quiero entrenar un modelo, cojo un subconjunto de esos datos y lo llevo al cloud público. Lo entreno, tengo el modelo y me bajo otra vez los datos. Porque el dato en crudo lo quiero tener yo, porque tiene un valor. Entonces eso lo quiero tener en mi cloud privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de modelos híbridos, aplicaciones. Pues es muy habitual que ha sucedido que yo desarrollo un sistema, una aplicación web o una aplicación móvil, y una parte de esa aplicación, la que tiene más que ver con la interacción con el usuario, la tengo en el cloud público, por esos elementos de elasticidad que hablábamos. Pero luego a lo mejor lo que es el back office o la parte más de gestión, un RP, lo tengo en el cloud privado, ¿de acuerdo? Eso significa un modelo híbrido. Tengo una parte de mis activos en privado y una parte de mis activos en público, ¿de acuerdo? Vosotros que estáis en el mundo del marketing y demás, eso tiene bastante significación, ¿de acuerdo? En cuanto a la hora de estar trabajando con los cloud privados y los cloud públicos. Ya aprovecho, porque creo que en algún momento puede que surja la pregunta, es, seguramente donde ha habido más evolución de llevarse soluciones al mundo cloud, en este caso a trabajar incluso en cloud públicos, es en las herramientas que tienen que ver con marketing, con MarTech. Nosotros cuando estábamos pensando en Every sobre la oferta de valor y hablar sobre el cloud y demás, cuando llegamos a lo que era experiencia digital, lo que vimos es que no era hacemos una oferta de valor de cloud para la experiencia digital, es que cualquier elemento que tengas asociado a experiencia digital y MarTech ahora mismo es cloud, ¿de acuerdo? Las soluciones están planteadas para que sean cloud. Modelo SaaS, cuando tú lo estás consumiendo, pero si las ofreces, tienes que plantearte esa idea de tienes que estar ya en cloud y trabajar sobre tus activos. Y luego llega el multicloud, que es la capacidad de combinar varios proveedores, ¿de acuerdo? Puede ser que a lo mejor ¿qué es lo que más miedo está dando ahora mismo a las empresas? Lo que se denomina el vendor locking, ¿no? Yo me he atado a un cloud, y ¿qué pasa si mañana me estoy vendiendo, además atando a un servicio nativo que me lo ofrece este cloud público? ¿Qué pasa si mañana ese servicio me lo dejan de ofrecer, o peor aún, me sube a un precio desproporcionado? Entonces, para eso, lo que se plantean es, primero, estrategias de ESIC. Está obligado. El regulador, por ejemplo, en el mundo de seguros, te obliga a tener un plan de cómo me saldría de un cloud. Te dejo subir tus aplicaciones al cloud, pero tienes que tener el modelo para que si mañana se desenchufa el cloud, seas capaz de bajártelo todo a tu cloud privado, por ejemplo. Eso es algo que se establece. Por eso cuando hablo luego de el viaje al cloud, en realidad no es nada sencillo. Pero además tienes la opción de, ¿y si tengo un modelo que sea trabajar en varios cloud? Y si tengo este servicio en AWS, pero también tengo una versión replicada en Azure para poder utilizarlo, ¿vale? O a lo mejor lo que puedo decir es, pues hay cloud que están muy optimizados. Google ha hecho un esfuerzo enorme por tener un cloud muy orientado al dato. Pues entonces a lo mejor todo lo que tiene que ver con datos lo tengo en Google. Pero si vamos más a la parte de la migración de aplicaciones, la tengo en AWS, que la tiene muy optimizada. Entonces eso también es un modelo en el que puedo estar trabajando. Ya entonces entra a qué proveedor me voy, qué activos llevo a uno y cuáles a otro, qué tipo de modelos. Los business cases asociados al cloud se están complicando bastante, ¿de acuerdo? Volveremos sobre ese punto. Aquí, para que termine de quedar claro con esta imagen, lo explico. A la izquierda sería el cloud híbrido, a la derecha es el multicloud. ¿Qué es lo que estoy reflejando a la izquierda? Que yo tengo mis aplicaciones, ¿de acuerdo? Y una parte de mis aplicaciones la tengo on-premise, directamente, la puedo tener en un cloud privado, ¿de acuerdo? En máquinas que yo tengo virtualizadas, o la puedo tener en un cloud público. Y eso es un modelo híbrido. Claro, tengo que gestionar mis propias máquinas o gestionar ese cloud público. Y a la derecha sería el modelo multicloud. Trabajo con varios proveedores y lo que hago es que en este caso lo que está haciendo es, voy a tener las bases de datos en un proveedor, la parte de algoritmia la tengo en otro y los programas lo tengo en otro, porque tienen servicios más optimizados. Normalmente programas AWS, como os he comentado, bases de datos, pues a lo mejor Google es quien más está poniendo, o Azure, y Machine Learning, pues Azure o Google son los que están poniendo ese esfuerzo para posicionarse.
Bien, el concepto, perfecto. Y lo último que quería hablar es sobre el tema de los proveedores. ¿Cuáles son los principales proveedores? ¿Por qué pongo también este gráfico? Porque algo que ha sucedido es ese temor hacia con qué proveedor contrato. Un movimiento que se produjo hace 1 año y medio, aproximadamente 2 años, es que el mundo del retail decidió salir despavorido de Amazon, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque al final tu dato es tuyo, pero la telemetría la tiene el proveedor. Entonces existía ese temor de, si yo sé de dónde se producen las peticiones y cuándo, puedo alimentar la inteligencia del dato que puede tener Amazon para su e-commerce. Entonces, en este caso en concreto, por ejemplo, Carrefour decidió que quería salir de Amazon y otros retails decidieron salir de Amazon. Ahora se está trabajando más en un modelo de irse a que sea multicloud, ¿de acuerdo? Pero si lo vemos al final, nos encontramos que Amazon prácticamente desde los últimos 4 años se está manteniendo estable, está en ese 30 y tantos %, ahora mismo un 32%. Aquí hay un tema que es importante, que es ¿cuál es su modelo de negocio? Su modelo de negocio es el consumo de recursos, ¿vale? No os podéis imaginar hasta qué punto un Amazon o un Microsoft te lo pone fácil cuando vas a un cliente. En nuestro caso, como un proveedor, como Everis, si mañana vamos a un cliente A y ese cliente A está en AWS, no os podéis imaginar lo que nos lo facilita en cuanto a conocimiento de la marca, poner arquitectos propios, porque ellos no ganan dinero porque tú te muevas al cloud. Ellos ganan dinero porque tú estés en cloud. Y todo su modelo se basa en que consigas llevar a mucha gente al cloud y que consuma mucho cloud, porque es realmente donde está su modelo. Digo, porque claro, ¿por qué dices que un Everis está en el modelo cloud o una Accenture que ha sacado ahora mismo lo que se llama Cloud First, que dice que va a invertir 3.000 millones por tener una oferta de cloud, o todas las grandes empresas? Porque ellos no quieren entrar en la adopción cloud. Ellos lo que quieren es proveer cloud, ¿de acuerdo? Bueno, 129 billones de dólares se estima que ha sido el coste en infraestructuras. Solo la parte que tendría que ver con IaaS, dejar a un lado todo lo que tiene que ver con migraciones de aplicaciones, todo lo asociado a gestión del dato y demás. O sea, el volumen que se está moviendo ahora mismo en cloud es tremendo. Con la pandemia, mucho más, como os podéis imaginar. Pues aparte de por el consumo propio, sectores completos, en el caso particular de las utilities, no termino de entender muy bien por qué, pero todas las utilities de golpe han decidido moverse al cloud en un modelo de migración de aplicaciones, es decir, todas mis aplicaciones que tengo, que utilizo internamente, que utilizo pues para gestionar mi red gasística o lo que fuera, todo eso lo quiero llevar al cloud, ¿de acuerdo? Y están en procesos de migración, pero en forma urgente, ¿vale? Y aquí pongo un último caso de cuando hablo del tema de la migración, de por qué el valor que puede tener cloud, ¿no? Y esta afirmación que he hecho antes, que vamos luego a entrar unos minutos con ella. Utility, no digo ya qué sector, por no concretar, que se sabe que se va a trocear y que una parte de su negocio se lo quiere vender a un fondo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la primera acción que ha planteado? Bueno, más allá de todo lo que tiene que ver con su modelo, hacer su business case y demás. ¿Cuál es la primera opción que creéis que ha planteado? Moverse al cloud, migrar al cloud. ¿Por qué? Porque conceptualmente es sencillo, decir, tengo una parte de mi negocio que la puedo trocear, la vendo, con eso estoy obteniendo liquidez para afrontar el negocio. Ya, pero ¿qué pasa si las aplicaciones son tuyas y están en tus data centers, que no puedes venderlo? Con lo cual, el motivo por el cual están realizando ellos esa migración al cloud es porque quieren venderlo, ¿de acuerdo? Lo digo como un ejemplo de pensar que esto es cloud, es flexibilidad. Y es flexibilidad que de primeras lo que hemos estado viendo es el planteamiento de decir, bueno, puedo atender demanda o no, pero también desde el punto de vista de tu negocio. Puedo vender una parte de la compañía o puedo entrar en un nuevo mercado, porque es mucho más fácil entrar en un nuevo mercado si yo estoy en cloud. Es mucho más fácil comprar y fusionarme con otra compañía si yo estoy en cloud, ¿de acuerdo? Pensar entonces en ese tipo de elementos que ya van más allá de tengo una infraestructura que en lugar de tenerla yo en la sala de al lado, la tengo en cloud. Cuando ya eres una empresa global como sois vosotros, cloud te da mucha flexibilidad y muchas opciones. El tema de cumplimiento regulatorio también es esencial. El regulador cada vez te va sacando nuevas condiciones, que es más fácil el cumplimiento cuando estás en cloud que cuando no estás en cloud. De hecho, curiosamente, en el sector financiero, antes os he comentado que tener datos en crudo y tener los datos, procesar bloques de datos en cloud, pero es que el regulador lo que está diciendo es, determinado dato te obligo a que lo tengas en cloud, por temas asociados a seguridad y demás, ¿de acuerdo? Entonces, intentar
extender ya ese tipo de dimensiones. Oracle ha sacado su cloud y tiene grandes problemas. ¿Cuál es la situación? Cuando se programa para cloud, tú tienes que desarrollar tu producto de una forma específica. Tienes que plantearlo de manera que, de alguna forma, la puedes trocear para poderlo escalar, para poderlo replicar, ¿de acuerdo? Los modelos de datos que estaban planteados, los grandes teradatas, ese tipo de soluciones, estaban concebidas para ser monolitos, que se iban muy mal con el cloud, ¿de acuerdo? De hecho, un problema que tienen algunas compañías, Telefónica, por ejemplo, es que moverse al cloud tiene muchos productos que se basan en soluciones de Oracle, que si las llevan al cloud no sale el business case por ningún sitio, porque el coste es enorme. Entonces son soluciones que no estaban concebidas para trabajar en un modelo de elasticidad, en un modelo de replicar, en un modelo de trocitos que se van a duplicar muchas veces. Ese es el problema que han tenido desde el punto de vista del dato. Entonces ahora Oracle está haciendo una inversión importante para poder tener un cloud optimizado desde el punto de vista de la gestión del dato. El problema es que quizá está llegando tarde. Con ISDI di una charla hace un par de semanas en una aseguradora y el director de sistemas me intentó convencer de que estar en cloud no merecía la pena y que iba a ser una pérdida de dinero. O sea, y creo que vi que estaba entre las 7 aseguradoras más grandes. No voy a dar el dato para que no busquemos luego en Wikipedia quién sería. Pero si me das unos minutos, complemento esa respuesta, ¿vale? De qué creo que es, en qué punto estás dentro del cloud. Haciendo una reflexión de dónde creo que está desde el punto de vista del marketing, me parece que cloud tiene 2 elementos, que luego veréis es lo que llamo la tercera ola de adopción, que es la innovación, la capacidad que tienes de innovación y de adoptar servicios que de otra manera es muy complicado, y luego todo lo que tiene que ver con el dato. La gestión óptima y el valor del dato lo obtienes en cloud. Y ahora mismo, si estás trabajando en cualquier modelo que quieres impactar a un cliente, lo que estás es buscando el dato para poderle sacar valor. Y ese dato, donde lo sacas valor es estando en el cloud. ¿Vale? Entonces, por eso, claro, me hablas del BigQuery, tiene todo el sentido, me hablas de la solución de Google, que al final están orientados a poderte ofrecer herramientas de innovación que de otra manera para ti sería muy costoso, ¿vale? Y utilizaré un tweet de Ana Patricia Botín que lo explica. Vamos con esta parte y seguimos con la conversación. Y aquí estas 2 últimas secciones lo que quiero hablar es esa afirmación que ya he planteado y que de alguna forma estoy poniendo ya ciertos adoquines, ¿no? Ciertas bases de porque entiendo que el cloud computing es el habilitador, que si no estás con cloud difícilmente vas a poder competir en lo que llamamos la economía digital. Siempre los datos, ¿no? Pues se considera que el 90% de los modelos de negocio que pensamos digitales al final están orientados por cloud. Cuando estás hablando de todo lo que tiene que ver con social o movilidad, o en este caso lo que yo diría, crear esos espacios de interacción con tu cliente, ¿no? Y ahí es donde vosotros al final os estáis posicionando. Estamos hablando de que por el número de dispositivos, por el número de clientes que tenemos, si no tenemos estar en cloud, difícilmente uno puede dar una respuesta óptima, ¿de acuerdo? Y probablemente si yo quiero ahora mismo ejecutar una campaña de marketing, si no tengo por detrás el respaldo de soluciones en cloud, no voy a poder conseguir que esa campaña escale lo suficiente. O incluso estamos hablando, y si la campaña va muy bien y tengo que conseguir más recursos para escalar suficientemente rápido, o la he planteado desde el principio sobre algo que esté herramientas en cloud, o no voy a ser capaz de responder suficientemente rápido. O al contrario, ¿no? Planteo toda mi campaña sobre la base de que voy a necesitar esta capacidad. ¿Me quedo corto o me quedo largo? He puesto el caso anteriormente del mundo del retail y las ventas en un e-commerce, pero creo que en vuestra situación es lo más parecido que te puedes encontrar. Entonces, cloud aquí lo que te da es la capacidad de satisfacer la demanda en su volumen tan grande, pero también de tener elasticidad en cómo vas gestionando esa demanda. Por eso yo creo que las herramientas que están asociadas a marketing, al MarTech, son de las primeras que se han ido al cloud, porque es donde pueden eficientar realmente, ¿de acuerdo? Inteligencia artificial, todo lo que estamos vinculando al dato, y vosotros que tenéis algún servicio que está construido, pues la forma realmente de sacar valor es en el cloud. Servicios nativos que te ofrecen los distintos proveedores y que te permiten poder sacar valor al dato. Y ya hacia futuro, cuando estemos hablando de las interacciones avanzadas, la realidad aumentada y cuando llegue el IoT. En el momento en el que tú estés planteando situaciones de IoT, espacios inteligentes, o estás en cloud y su hijo colateral que sería el edge computing, o no vas a poder atender ese tipo de soluciones.
y pensamos cómo puede cambiar el marketing cuando hablemos de espacios inteligentes y cuando el edificio que está aquí enfrente esté todo IoTizado, y lo que va a significar desde el punto de vista de impactar a las personas que entren en el Santiago Bernabéu o en otros edificios que vamos a tener. Va a cambiar totalmente lo que tiene que ver con cómo llego al cliente final. Entonces, por eso esa afirmación del 90% de los modelos de negocio se fundamentan en cloud o son cloud driven. ¿Qué beneficios aporta cloud al negocio? Bueno, esta es la pregunta que os iba a hacer, pero de alguna forma han surgido. Vamos a verlo con un vídeo también de Accenture, el segundo. Why does cloud matter? We've got 4 reasons. Number 1, it's fast. Cloud offers the flexibility to quickly adjust the amount of computing resources a business needs while paying only for what it uses. Because the cost and time it takes to develop and deploy new applications is lower, it allows faster speed to market. Number 2, it enables innovation. Cloud provides affordable, unrestricted access to cutting-edge technologies and capabilities. This gives businesses capabilities that would normally be out of reach, reducing their barriers to entry. Number 3, you choose the scale. Cloud lets businesses scale up or down. When there are people around the world that need access to data and apps, the cloud provides companies with the tools to do business globally. Number 4, it'll save you money. Building a proprietary IT infrastructure and staffing it is incredibly expensive, and a business might not always use it fully. With an optimized cloud environment, a company can focus on its core business and pay only for the computing resources that it uses. There you have it. 4 reasons cloud matters. La última característica, la de ahorrar dinero, hablaremos un poco más de ella, porque no es tan evidente. Las otras 3, el time to market, la innovación y la capacidad de escalar, son, desde el punto de vista del negocio, los grandes ejes por el cual dices que te vas a ir a cloud. El time to market, cuando estoy teniendo que lanzar un producto, una solución al mercado, o en vuestro caso, si tengo que lanzar una campaña, es cierto que el hecho de estar en cloud, de esa cantidad de recursos que ya me da de alguna forma preempaquetados, hace que se reduzcan los tiempos. Y eso, evidentemente, tiene un valor, ¿de acuerdo? Ahora sabemos que todo lo asociado a poder estar antes en el mercado, pues el valor que obtenemos posteriormente se obtiene un elemento exponencial. El segundo, sobre escalabilidad, ya lo hemos tratado bastante. Si hablamos del ámbito digital y sobre todo en negocios globales, lo que nos encontramos es que de golpe y porrazo podemos tener un pico de demanda, o lo contrario. Entonces, ser escalable también nos está dando ese valor de negocio. Y el tercero, y para mí es muy importante, es la innovación. Porque determinado tipo de soluciones, hablamos ahora mismo de la inteligencia artificial, y pensemos en utilizar soluciones de reconocimiento de imágenes. Realmente los reconocimientos de imágenes, y es sorprendente, yo recuerdo cuando estaba en ISDIA, llegaba hace 2 años y hablaba de inteligencia artificial y reconocimiento de imágenes, y había alguno que miraba como un poco raro, y ahora mismo todo el mundo se plantea soluciones de reconocimiento de imágenes. ¿Por qué? Porque hay soluciones, servicios que están muy optimizados, que lo único que tienes que hacer es añadir una URL a tu página para poder tener ese reconocimiento de imágenes. Entonces nos da una capacidad de innovación muy elevada. Y eso me lleva a cuáles son las principales características. El primer paso de por qué las compañías se han ido a cloud. Y respondiendo a tu pregunta, te diría que sí, probablemente todo el IBEX 35 está en este modelo, que es un modelo de optimización de costes, ¿de acuerdo? Lo que estás diciendo es, hablando de infraestructura, se considera que aproximadamente entre tenerlo en cloud y tenerlo on-premise, hablamos de un ahorro entre el 65 y el 70%. Porque cuando tengo on-premise, no solo es la parte de tener que estar comprando las máquinas, es todo lo asociado a el hardware el software que tengo que tener, el personal, mantenimiento, tener que estar renovando las máquinas en el tiempo, algo que estamos, en el caso de cloud, no estamos ahorrando. Además, cuando son situaciones de modelos de negocio de startup y demás, claro, es ideal, porque lo que hago es que reemplazo CAPEX por OPEX, con lo cual lo que estoy haciendo es que el coste lo estoy asociando a poder tener negocio, que es algo que sí que aparecía en el vídeo y que es interesante, que no es tanto para mí ahorrar costes, como el hecho de que tú estás adaptando el coste al beneficio que te da. De hecho, cuando trabajamos en modelos de cloud y hacemos un business case, es algo muy de costes unitarios. ¿Cuál es el coste por transacción que estás teniendo? ¿O cuál es el coste por usuario que estás teniendo? En vuestro caso no sé cuál tendría que ser, pero ¿cuál es el coste por impresión?
¿vale? Habría que mirarlo. Y eso es lo que trabajas. Por ejemplo, en banca, bueno, lo sé por conversaciones con BBVA, que ellos lo que han hecho es establecer qué se considera una transacción. Y lo que están viendo es, cada vez que una persona realiza una transacción, ya sea pedir una hipoteca, o solicitar un crédito, o hacer una transferencia, ¿cuánto le está costando desde el punto de vista de cloud? Porque eso es lo que se está midiendo ahora mismo, ¿vale? En costes unitarios. Entonces, si vosotros vais a ir a un modelo que tiene que ir en cloud, lo que tendréis que pensar es cuál es el coste unitario por el que tenéis que trabajar y que lleve a que realmente me merece la pena irme a cloud. Claro, esta es la primera situación, que es, cojo mi infraestructura y me la llevo, ¿de acuerdo? La vuelco a un mundo cloud. Lo que pasa es que llevar solo la infraestructura no es tan sencillo. Me tengo que llevar la infraestructura y todo lo que acarrea, los activos, las bases de datos. Y yo tengo mi base de datos hecho en un modelo de Oracle que es monolito, que cuando la meto en cloud y empiezo a pagar lo que eso cuesta, no me sale. Entonces, primera ola ha sido un tema de optimización de costes. Me llevo cosas al cloud porque me reduzco el tener que estar gastando en infraestructura. Como no puedo llevarme todo, por eso los modelos híbridos. Una parte la sigo dejando en privada, otra la tengo en público. Segundo, cuando lo que estamos hablando es más impulsar el negocio, ¿de acuerdo? Que en este caso lo que estamos es conceptos que ya han surgido. La flexibilidad de costes. Ya no es tanto el pensar en el ahorro como la flexibilidad. Soy capaz de adaptar lo que gasto al beneficio que me está dando. La capacidad de poder escalar. Si tengo un modelo de negocio que por sus características se pueden padecer picos de demanda o tengo que satisfacer demandas no predecibles, voy a cloud por eso, para poder satisfacer esas demandas no predecibles. La capacidad de adaptación al mercado, porque, bueno, pues tengo capacidad de estar experimentando, entiendo como soluciones modo heurístico, ¿no? Hablamos mucho de los test AB. Bueno, pues realmente el yo poder estar desplegando en cloud para probar una opción, eso lo hago en cloud. Si yo lo tengo en on-premise, eso me lleva un coste. Es mucho más sencillo, todos los procesos de automatización, lo que se llama integración continua, despliegue continuo, lo típico de Facebook de que te dice que están desplegando 40 y pico veces a la hora, ese tipo de soluciones las puedes hacer si estás en cloud, ¿de acuerdo? También, cuando hablo de adaptarse al mercado, lo que decía de mañana tengo que estar operando en otro país, y es mucho más fácil si yo estoy en cloud que si no lo estoy en cloud, por dos motivos. Uno, porque yo puedo estar dando servicio a México desde España, o porque si entro en Brasil tenéis un problema, porque no le vais a poder dar servicio desde España, porque el gobierno brasileño dice que si tú quieres operar en Brasil, tienes que tener toda tu información en un data center, en un cloud que esté en Brasil, ¿de acuerdo? Pasa que es muy sencillo, porque AWS te va a coger tus cosas, te las va a llevar directamente a tu data center en Brasil y no va a haber ninguna pega, ¿de acuerdo? Imagínate que tú estuvieras en público, que tú lo tuvieras en privado. Tendrías que irte a Brasil, contratar toda la infraestructura, desplazarlo, y en lugar de estar entrando en Brasil en unas pocas semanas o meses, si os interesa desde el punto de vista de negocio, pues a lo mejor te lleva un año. Entonces eso también te está dando bastante flexibilidad desde el punto de vista de negocio, ¿de acuerdo? Y en general, todo aquello que tiene que ver con la sofisticación del producto, que son cada vez más complejos y que estar en cloud, al hacer outsourcing, nos está simplificando su utilización. Entonces, ¿por qué ahora las compañías se mueven en cloud? Porque impulsa el negocio. Si yo tengo esos modelos de negocio que hemos hablado anteriormente, asociados a lo que es realmente un modelo de negocio digital, de escalabilidad, de tener mucho vínculo con un cliente, de relaciones directas, tengo que estar yéndome al cloud, ¿vale? Y el tercero, como decía, pues es un tuit lo utilizo un tuit de Ana Patricia Botín de hace pues ya 2 años, que ella lo que decía, bueno, pues estáis viendo, ¿no? Los bancos siempre han estado en cloud privado, o se movieron rápidamente a los cloud privados, que en términos de coste no hay mucha diferencia, lo que os digo, esta idea de ahorro, bueno, para un banco, ahora mismo creo que en Google, que es el tercer proveedor y es el que menos utiliza, creo que Santander gasta unos 80 millones al año en cloud, sus costes en Google solo, y es el tercero, o sea, no, imagino que en un Amazon, AWS andarán por 300 o 400 millones al año en costes. Entonces dicen, no hay mucha diferencia. ¿Dónde está el valor? En la innovación. Y él ponía el caso de, si yo quiero hacer un sistema de reconocimiento de voz, guiño aquí a Esther, es, si lo quiero hacer y lo tengo que planteármelo yo en on-premise, significa que tengo que estar instalándome todos los software, las librerías, las soluciones, para después poder tener esa solución. Y ahora mismo utilizas un servicio de lo que te está proporcionando cualquiera de los cloud, ¿y qué te preocupas? De hacer tu solución final. Ya sabes que vas a tener la interacción por voz y te preocupas de hacer ese skill que te dando servicio. Todo lo demás ya lo tengo de caja.
Entonces, este es el tercer elemento que para mí es fundamental, que es ese habilitador de la innovación. Entonces, desde el punto de vista de negocio, ¿por qué te moverás al cloud? Bueno, pues depende bastante de cuál sea tu negocio, ¿de acuerdo? En un negocio muy estable y demás, dirás, bueno, yo veo un modelo que es de optimización de costes. En modelos que lo que están son muy cambiantes, estás en un modelo de agilización, que es el time to market. Y en modelos ya que estás innovando, es porque tienes que habilitar esa innovación. Son los que yo denomino las 3 olas de adopción del cloud, y es un poco el discurso que desde mi área llevamos a los clientes. Lo primero, quieres hacer lo mismo por menos, y lo que estás buscando es eficiencia de costes. Ahora mismo con el tema, con la pandemia, eficiencia de costes es la clave. Entonces me muevo a cloud porque quiero optimizar los costes y reducir riesgos, ¿vale? En el sentido de un ataque que puedo tener por un ransomware, el dato que me asegura que lo voy a tener disponible. Los modelos en cloud al final no se basan en replicar, se basan en automatizar. Se basan en que tengo la capacidad de que si mi sistema me lo atacan, lo replico en completo, ¿vale? Bancos nativos que han surgido así, como Orange Bank, están pensados para que directamente puedo coger todo el banco completo y lo recreo completo en otra instancia, en otra zona, ¿no? Imaginemos que sucediera algo, un bombardeo y desaparece Irlanda. Bueno, pues lo levantamos en Frankfurt y sigue funcionando, ¿de acuerdo? El segundo es cuando estás trabajando ya en la agilización. Hago lo mismo, pero lo hago de otra manera. Sobre todo, me quiero adaptar a la regulación, que es muy importante, quiero mejorar la experiencia del cliente, quiero acceder a nuevos mercados, como os he comentado anteriormente, esos modelos de costes más llevados a la flexibilidad, coste unitario, sé que me cuesta en función del valor que me está dando, y empieza a ser el dato, el elemento. Y el tercero, que estás en la innovación, es porque quieres tener nuevos servicios que vas dando un valor, ¿vale? Entonces, seguramente en vuestro sector, pues sea de los más avanzados. Dices, ¿cuáles sectores son los más avanzados? La banca, por circunstancias, por toda la presión que has tenido de otros players y demás, y en el vuestro porque la digitalización empieza pues con el vínculo con el cliente. Entonces, seguramente vosotros estáis llegando a ese punto tercero, que es, ¿por qué estamos? Como decía antes, por el dato y por la capacidad de innovar, por el poder incorporar soluciones que les deis a vuestros clientes, que si no de otra manera os costaría bastante. Y también probablemente cuando vosotros a vuestros clientes les deis una solución empaquetada como la que tenéis, se la ofreces en modo cloud, porque es lo que le estás dando. Le estás dando, maximizando el valor de ese servicio que le estás pudiendo proporcionar. Sería mi visión de cómo veo el por qué es al cloud. Que la flechita de abajo lo que intento reflejar es, el decisor en la izquierda es tecnología, el decisor en la derecha es negocio. Y ese es nuestro cambio de interlocución. Si yo quiero ir a un modelo de optimización, hablo con un director de sistemas o empiezas a hablar con un CTO. Cuando voy a la derecha, pues por suerte me toca hablar con un CIO, ¿de acuerdo? O en algún caso un poco más arriba. No en mi caso, ahí sería ya un socio, pero ese es el cambio. ¿Quién es el decisor? IT, porque te dice que te está optimizando su modelo y va a soportar mejor tu negocio. A la derecha dice, no, es que esto es mi negocio. Entonces yo tomo la decisión desde el punto de vista de criterios de negocio. O sea, sinceramente en eso todavía no tengo el discurso elaborado. Es últimamente como una de mis obsesiones, porque te cambia todo el modelo. Todo el modelo de los economics te lo está variando, porque tú pasabas un modelo que era de presupuesto fijo claro, este es el coste que tengo, esto me va a costar mi infraestructura el mantenerla, a un modelo que como viene por la elasticidad y demanda no predecible, ¿qué estás haciendo? Tienes que estar permanentemente gestionando y controlando, ¿no?, los gastos asociados al cloud. No vale un modelo de hago un presupuesto para 6 meses. Harás un presupuesto para 6 meses, pero tienes que estar permanentemente controlando los gastos y las optimizaciones. De hecho, un cliente en el que estoy ahora mismo, una de sus preocupaciones que tiene que ver con cloud es qué va a pasar con los costes. ¿Por qué? Ellos tienen bastantes activos digitales, bastante software, que lo desarrollan ellos. Ese software se va a ejecutar en cloud. Si los equipos que aprovisionan la infraestructura no lo hacen bien y entran en un pequeño sobrecoste, eso, que lo haga un equipo vale, pero que lo hagan todos los equipos durante todos los días, se les están yendo los costes. Te puedo comentar que en su caso concreto apagan las máquinas en cloud por las tardes a las 8. Porque como tienen su modelo optimizado, lo apagan a las 8 y la levantan por las mañanas, porque si no todas esas horas es coste que se les está yendo. ¿Vale? Entonces cambia totalmente todo el modelo de gestión económica. ¿Vale? Bueno, por ir terminando, cogí esta referencia, pero podéis encontrar otras que dice eso, que 1/3, esto era el año 2019, de aquellas empresas que están migrando al cloud en realidad están fallando. Porque claro, migrar al cloud no significa que es que he puesto 3 aplicaciones en cloud o que tengo mi web en cloud.
¿no? Y SEA Cloud es realmente ser capaz de tener toda mi organización pensada y orientada a trabajar en cloud. Entonces, para esto, estas son las 7 dimensiones. Esto es un aporte mío, o sea, ponerlo en duda, porque no hay más literatura que mi reflexión sobre cuáles son los 7 ejes que creo que impactan desde el punto de vista de adoptar cloud, o de una compañía tiene que ponerse. En el centro, claramente, la parte estratégica, la parte de negocio, de cuáles son las motivaciones que me están llevando al cloud. Y a partir de esas motivaciones puedo tener que definir estrategias asociadas a cómo hago mi migración de aplicaciones o cómo hago mi modernización de activos. Porque lo que me encuentro es que yo tengo un activo de hace 10 años, imaginemos, un ERP, que ese ERP no estaba concebido para cloud. Entonces lo que tengo que plantear es una estrategia de cómo cambio mi ERP para poderlo tener en cloud con las ventajas que eso conlleva. Y a partir de ahí, la parte de plataforma, que seguramente a partir de plataforma, arquitectura, la tecnología es lo que tenemos ahora mismo más claro y lo que sabemos más a ciencia cierta cómo movernos. Nos cambia la forma de operar, todo lo que tiene que ver con la operación, la gestión del cloud, el cómo tengo que estar controlando el levantamiento de servicios y demás. Cambia la cultura, totalmente. O sea, los modelos ahora, si tú te vas a cloud, realmente tienes que tener modelos que se llaman muy de producto, donde estás verticalizando y relacionando negocio con tecnología, porque el decisor ahora es negocio. Entonces, claro, no vale, tengo negocio tomando decisiones y tecnología, por otro lado, ejecutando, o al contrario, haciendo lo que le da la gana y negocio por arriba, ¿no? Sino que al final son decisiones que son de negocio con tecnología. Todo lo que tiene que ver con la seguridad, con el cumplimiento, el compliance, indudablemente. Os he puesto algunos ejemplos del mundo del asegurador, del mundo de la banca, restricciones por países, todo el tema del dato, ya sabéis, GDPR, diferente mercado europeo que en Estados Unidos. Ahora ya no sucede, pero hace años el problema era de, no, es que yo quiero tener el cloud, pero quiero tener el cloud en un data center en Dublín o en Frankfurt, porque si lo tenía en la costa este de Estados Unidos, la regulación es completamente distinta frente al uso del dato. Entonces, esos temas también entran. Lo asociado al gobierno, toda la relación de proveedores, el procurement, cómo gestiono con mis proveedores la contratación de servicios y demás, y por último, los economics, ¿vale? La parte de estar gestionando ese control de costes, ¿vale? Y ser capaz de optimizarlo. Esto me contaba en una constructora que por una mala gestión que tenía de costes eran unos 90 millones al año lo que estaban dando en sobrecostes por el uso del cloud. Estamos hablando de ese tipo de dimensiones. Entonces son 7 dimensiones en las que tienes que estar trabajando para asegurarte que realmente esto funciona. Para adoptar cloud me quedo solo con una parte última, que es la de migración de aplicaciones, que como os digo, por ejemplo, es lo que están ahora mismo todas las utilities, que es todo mi parque de activos, me los llevo a cloud, ¿no? Todas las soluciones que utilizo desde interna para gestión de recursos, facturación, gestiones de la infraestructura, etcétera. Yo utilizar quedaos con ese claim o ese mantra de que pienses en grande, que empieces en pequeño y que te muevas de forma continuada, ¿de acuerdo? Al final lo que tienes que hacer es, la estrategia cloud es un tema muy asociado al mundo lean, ¿no? Es impredecible, no sé qué tengo que ir, entonces ten muy claro, y creo que aparece ahí abajo, creo recordar, ¿no? Que es las motivaciones, ¿no? Entender bien claramente cuáles son tus necesidades y por qué empiezas. A partir de ahí, elegir un conjunto de proyectos que son los que tendrías que iniciarlo y haz el business case. Prueba de concepto y si funciona, empieza a escalar. ¿De acuerdo? Intentar moverse toda una compañía completa al cloud no funciona. En vuestro caso concreto, pues estamos hablando de que si tenemos activos que están vinculados a la relación con el cliente y demás, pues si algunos de ellos no son cloud, obviamente, pues que lo hagamos poco a poco, aquellos que tienen menos impacto en vuestro negocio, entendamos cómo funciona el cloud y esas características que hemos dicho del economics y nos movamos poco a poco porque si no se cometen grandes errores, ¿vale? Y este es el cambio que está viendo en el mercado. Ahora sí que creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que se tiene que ir al cloud, pero lo que está viendo es con tiento. Es decir, bueno, no es una panacea. Esa parte de te ahorras dinero si lo haces bien. Pasan cosas curiosas. Os pongo un caso, aseguradora, que les hemos planteado el business case, y lo curioso es que el business case le sale en el mundo cloud porque la estimación es que va a perder clientes. Que es llamativo, ¿no? Pero la realidad del mercado es la que es, y por el mundo de los seguros, que es bastante convulso, y lo que viene, porque si la primera ola han sido banca, telco, ahora vienen las aseguradoras, todo lo que tiene que ver con el microseguro, la salud 24 horas y demás, entonces su estimación es que en los próximos 5 años va a ir perdiendo clientes. Pero el hecho de moverse a cloud es lo que hará que ese business case funcione, porque como vamos a una flexibilidad de costes y a ese coste unitario,
lo que está diciendo es que tu infraestructura no la vas a tener congelada y vas a estar gastando, sino que la vas a adaptar a ese menor número de clientes. Entonces, en ese caso, es curioso, pero el business case te sale desde un punto casi que contracultural, ¿no? Pierdo para al final terminar ganando. Como digo, reflexiones que os podéis hacer y que podéis llevarlas a vuestro mundo. Entonces, es un ejemplo simplemente para que entendáis cuando se migran aplicaciones, lo habitual es ese que se llama lift and shift, que es cojo la aplicación que tengo y la pongo en cloud. Pero eso pasa poco, cada vez menos. Tienes también que, en ocasiones, hay que coger y cambiar la plataforma en la que está hecho. La tienes que reescribir de nuevo. La tienes que cambiar y te la llevas a un modelo SaaS, ¿de acuerdo? Entonces, hacer simplemente lo que es estrategia de migración de aplicaciones ya tiene bastante complejidad. Y es una parte de las 7 dimensiones que os he comentado, pues por eso quería entrar un poquito en profundidad, como digo, es como de las que tenemos más avanzadas, para que nos hagamos una idea del impacto que implica para una compañía realmente moverse a cloud ahora mismo, ¿vale? Conclusiones. A ver, os dejo, esto es una reflexión propia, cómo entiendo yo el negocio digital, y es donde vosotros además estáis muy implicados. Creo que la era industrial, o lo que sucedía hasta hace 20 y pico años, eran, sobre todo, que el reto de las compañías era escalar, eran las economías de escala, ¿no? Si me lo llevo al sector de la automoción, lo complicado era tener una nueva factoría para poder producir más vehículos para poderlos vender, y el reto era poder escalar. Y en vuestro caso el reto estaba a escalar porque está muy asociado a profesionales. Tengo que tener más capacidades, más gente para poder hacer mi acción. Entonces, desde ese punto de vista, el reto que tenemos es cómo escalo y, por tanto, cómo eficiento. Son modelos que lo que estás buscando, tu activo, al ser un activo que es tangible, lo que buscas es la optimización para poder escalar, ¿vale? De hecho, siempre me gusta el ejemplo de automoción porque cuando sacaban un nuevo modelo no vendían todo lo que podían, sino que vendían, hacían estimaciones de cuánto podían producir y en función de eso cuánto vendían. Y sus campañas de lanzamiento al mercado y de marketing y tal es asociado a esto es lo que puedo vender, que si vendo más que esto no puedo atender la demanda. En el mundo digital lo que estamos hablando es de que el activo de negocio empieza a ser algo que es intangible. El software y cada vez más el dato. Y ahí no hay un problema de escalador, ¿no? El dato, el software se escala perfectamente. Lo que estamos moviendo son de economías de escala a economías de la velocidad. Es la capacidad de adaptarse. El digital tiene que ver con cómo me adapto al regulador, cómo me adapto a las nuevas preferencias y gustos del consumidor, cómo me adapto a que te aparezca un nuevo player, ¿no? Que a lo mejor es más pequeño y por eso es más rápido que tú. Entonces pasamos de economías de escala a lo que llamamos la economía de la velocidad. Eso es para mí el reto del digital. Y ahí, cloud no es un fin, es un medio, pero para mí es el medio, ¿de acuerdo? O sea, no me muevo a cloud como en fin en sí mismo, me muevo a cloud porque me va a dar un valor de negocio, que pasa por ser capaz de adaptarme al cloud interna y externamente. Internamente porque me va a dar recursos para que yo sea mucho más ágil como compañía, externamente porque la oferta que ofrezca tengo que hacerla en modo cloud. Soluciones que estéis proveyendo la tenéis que hacerlo con el cloud. Entonces yo creo que vosotros tenéis el interno con el dato, y todo lo que haya aparejado, el externo, servicios que estoy dando hacia afuera que estén basados en cloud. Que sepamos que en cualquier caso no es para nada un proceso sencillo, ¿de acuerdo? Hay que tener que partir de una estrategia y que cambiar cloud no es la plataforma, que eso es lo más sencillo y lo que más controlado tenemos ahora mismo. Cambiar cloud es cambiar la organización, cambiar su cultura, cambiar los perfiles, cambiar el discurso y a partir de ahí, pues entonces es un proceso realmente de transformación. Así que si hablamos de transformación digital, pues seguramente sea adopción cloud. Y esto es por mi parte, voy a contaros, aquí sé que aparece mi dirección de correo y mi perfil de LinkedIn por si, bueno, queréis contactar o cualquier pregunta, y a vuestra entera disposición.